en Río Blanco. No sé si algunos de ustedes estuvieron en la época en que hubo allá un tucán que merodeaba por la casa libremente. Entonces esa imagen se logró hacer allá y me parece un buen preámbulo para iniciar con ustedes. Aclaro que no soy fotógrafo profesional, soy aficionado, tomo fotos con una cámara compacta, un Zoom 60X, entonces esto no tiene ningún fin profesional, simplemente es un hobby que tengo y que me gusta compartir con la gente. Entonces, la charla se llama Aviturismo, una excusa para vivir mejor, de un guía de turismo, observador de aves, que esa es la historia que les quiero compartir a continuación. Quiero empezar primero con esta frasecita: no es tu culpa haber nacido pobre, pero sí es tu culpa morir siéndolo. Y no me refiero solamente al factor económico, sino al factor emocional, ¿sí? Hay gente pobre de corazón, y ha sido una teoría que he manejado siempre de por vida. Durante el recorrido de estas diapositivas van a ver algunas imágenes de aves, todas son tomadas por mí, algunas de paisajes también. Contamos un poquito de historias. Aquí, por ejemplo, tenemos la historia de donde surge el nombre de colibrí, que hace alusión a los primeros botánicos franceses que vinieron a nuestro país. No conocían los colibríes porque los colibríes son exclusivos de América, desde Canadá hasta la Argentina, o sea que en Europa no los conocían. Cuando uno de estos franceses observa un colibrí, le dice al compañero: regarde, ça la queue que brille, ¿cierto? Miren, tiene la cola que brilla. Entonces los nativos, como no hablaban francés, pues obviamente no eran capaces de pronunciar esa frase, y ellos decían colibrí, al punto de que el término se generalizó y hoy en día se le conoce como colibrí. Los colibríes, pues creo que es uno de los grupos de aves que más nos encantan por el colorido, por la particularidad como tal del ave y los plumajes que con esas iridiscencias enloquecen a cualquiera, ¿no? Algunos indígenas creían que cuando una persona moría habitaba el cuerpo de un colibrí, que cuando llegaba al jardín pues era esa persona que venía a visitar a sus familiares. Bueno, esta es entonces mi historia como un constructor, como un oficial de construcción se convierte en un guía de turismo. Básicamente, este es un pequeño recuento de mi vida. Ahí están mis padres. Yo vengo de una familia muy humilde, pero de un hombre que fue polifacético y que siempre se las ingenió para poder sostener a su familia. En el grado 9 me tuve que retirar porque no nos alcanzaban los recursos para seguir estudiando. Me fui a trabajar construcción, que era el oficio de pila que había aprendido mi padre. Trabajé allí por 10 años. Y en 1999, cuando él muere a causa de un accidente, veo ahí una oportunidad para cambiar mi vida. Siempre que estuve en la construcción estuve inconforme. Esto no es lo mío, esto no es lo que me gusta. Llegar todas las tardes cansado a la casa, con los dedos prácticamente emanando sangre, muchas veces cansado. El trabajo es bastante duro. La gente se acostumbra finalmente, pero pues ese no fue mi ideal, quedarme allí trabajando en la construcción durante toda mi vida. Entonces aprovecho ese instante de mi vida para cambiar totalmente, y es precisamente en este lugar donde empieza a forjarse esa historia de vida. Cuando empezaron a construir este parque cerca de mi casa, mi mamá me dice: mijos, van a construir un edificio, vaya a pedir trabajo. Yo le dije: no, van a construir un ecoparque. Entonces, las cosas dependen de la perspectiva con que uno las mire. Van a construir un edificio y van a dar trabajo por 1 o 2 años, o van a necesitar guías a futuro. Voy a trabajar mucho más suave y voy a aprender mucho más, ¿sí? Entonces arrancamos acá. Miren, aquí hay una foto de año 2001, 2002, quizás cuando empiezo trabajando de voluntario en el ecoparque Los Yarumos. ¿Quiénes han ido a Manizales?
¿Han visitado el Ecoparque Los Yarumos? Muy bien, ese espacio es muy bonito, ¿no? A 5 minutos, 10 minuticos quizás del centro de la ciudad, una panorámica increíble, y allí empieza a forjarse todo este sueño de vida, trabajando en el sendero ecológico, trabajando de la mano con el profesor José Lozada, que era el director del museo para ese entonces, y quien me impregna de ese amor por la naturaleza y por las aves, y me nace ese deseo de ir aprendiendo. Obviamente pues mi padre, que siempre lo acompañaba a la montaña a cazar, desafortunadamente, con escopeta al hombro, cauchera en mano, y me daba mucho pesar cuando se traía una tórtola, 2 tórtolas de la montaña, y le preguntaba por los nombres de las aves, y él me decía, eso es una tórtola, eso es una pava, ¿cierto? Y eso es un pajarito, no sé el nombre. De ahí me nace esa inquietud por saber los nombres de las aves. Y en el Ecoparque Los Yarumos, teniendo un museo, pues tenía acceso a información. El internet en ese entonces era una cosa muy complicada, no se encontraba mucha información, no se encontraban fotos, no como hoy en día que uno hace una consulta y pues tiene esa gran posibilidad, afortunadamente. En 2004 me retiro del Ecoparque Los Yarumos, me voy a trabajar como guía de turismo, pero ya trabajando por el país, y en 2013 regreso como director de este parque. Entonces miren, empecé siendo voluntario y terminé como director del Ecoparque Los Yarumos. Después de estar trabajando en diferentes sitios, inicia otro proceso en mi vida, que es meterme de lleno en el cuento de la observación de aves, y precisamente eso se da en esta fecha, el 1 de noviembre de 2011, cuando llegan estos personajes que ven aquí: María Teresa Jaramillo, algunos la deben conocer, José Ituriel Arango, Ute Tesque, que es la presidenta de la Sociedad Caldense de Ornitología. Y llegaron, yo trabajaba como guía de historia, contando la historia de los colonizadores y paisaje cultural cafetero en el Monumento a los Colonizadores. Ellos llegan ahí y dicen, es que está por pasar por acá una bandada de gavilanes que vienen de migración. Pues vaya sorpresa ese día que pasaron, no sé, 5, 6, 7 mil gavilanes, y eso fue algo que me motiva completamente a seguir trabajando y a seguir aprendiendo de las aves. Entonces desde ese momento decido vincularme a la Sociedad Caldense de Ornitología y arranco pues a hacer salidas con ellos, sin recursos obviamente. Miren los binoculares que tenía. Fue un regalo que me hizo mi amigo Ituriel, unos 7x25, que cuando todos veían 10 pájaros yo apenas había visto el primero. Entonces imaginen ustedes lo complicado que es. Pero pues fui ahorrando y pude comprarme mis primeros binoculares. Ya la cosa era diferente, entonces ya me enamoré mucho más de la observación de aves, porque obviamente ya podía verlas con mejor detalle, y cuando ellos veían 5 yo estaba viendo 4, pero ya la diferencia era mucha, ¿cierto? Hacemos más salidas. Ya por aquí con un poquito más de pinta de pajarero, logré comprarme mi primer cámara después de ahorrar como 4 años. Me tocó vender el celular, quedarme con una flecha que tenía, pero esa era la idea, ¿no? Quería tomar fotos de aves. Entonces arranco con esta camarita y haciendo salidas fui involucrando a mi familia. La familia es clave en este proceso, definitivamente. Yo tengo un amigo que es fotógrafo de aves. Cuando inició, la esposa le dijo, o son las fotos o es la familia, y está tomando unas fotos lo más de bonitas. Mentira, pero sigue con la familia. Entonces arrancamos, pues, esta es mi esposa, con ella logramos también impregnarle ese amor por las aves. Trabajaba como guía de turismo, pero salía a pajarear obviamente, y este cuento es tan enamorador que hasta al hijo se le pegó el cuento de la observación de aves. Y si no, miren, con las botas puestas, listo para salir a pajarear. La observación de aves también nos deja muchas anécdotas. Yo sé que muchos de ustedes tienen alguna historia curiosa que contar. Yo voy a iniciar con esta, que es una de las más bonitas. Aquí tenemos una tangarita endémica de nuestro país, que se
por los lados de Mistrató, más fácil en Mistrató que en Montezuma. Es la tángara negro y oro, ¿no? Banksia melanoclamis, una de las, no sé si lo pronuncié bien, voy a tener que comprarme el libro. Bueno, entonces, pero esa es la idea, ¿no? Aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Estaba con María Teresa Jaramillo en un tour de 4 días, una salida que hicimos, la primera salida que yo hice larga a pajarear, más contento que marrano estrenando lazo, como dicen por ahí. Resulta que hay un sendero allá que se llama Pueblo Rico, nos metimos por ese sendero y esa fue la primera fotico que logré hacerle a la Banksia. Luego, en este palo se suponía que llegaba Chlorocrisa nitidísima, que es otra de las aves carismáticas de nuestro país. Nos sentamos ahí en un filito, avanzamos un poquito más y escuchamos el tucán del Chocó. Claro, a María Teresa se le olvidan las baterías, las deja en ese sitio donde estábamos sentados y nos tocó bajar unos 100 metros. Cuando bajamos al árbol escuchando el tucán y queriendo fotografiarlo, me dice ella: caramba, se me quedaron las baterías y se me agotó la batería de la cámara. Yo: no te preocupes, yo voy por ella. Con los deseos que tenía de conocer el tucán, me devuelvo 100 metros por una pared que ustedes no se imaginan, con la lengua afuera, bajé, llevé la cámara, el tucán se había ido. Pero adivinen qué, miren la sorpresa. Vaya, esto sí es sorpresa. Que no está. Un error técnico como siempre, pero ahora les voy a mostrar la foto, ¿listo? Lo voy a dejar en suspenso para el final. Nos encontramos un juvenil de Spizaetus ornatus, una ave hermosísima, difícil de ver a donde quiera que ustedes vayan. Qué lástima, hombre, ¿no? Qué lástima. Pero fue una experiencia tremenda. Unos pinchazos de ortiga para meternos a tomarle una buena foto, salir contento con unas 100 fotos de esa águila que se nos queda y ya vamos a buscar la fotico. Después en Camiguadua nos dicen que hay unos nidos de gallinula galeata y fui el único que se atrevió a meterse al embalse de Camiguadua, que es agua sucia, para poder ir a tomarle la foto a ese nido. Y de regreso miren el registro que hacemos. Calidris melanotus, muy raro encontrarla en el interior del país porque es una ave costera. Entonces ahí sí todo el mundo se quiso subir a la canoa para ir a tomarle fotos al Calidris melanotus. Esta es otra de las historias en Jardín, entre Jardín y Río Sucio. Nos vamos con este grupo porque entre marzo y mayo se puede ver una cotinga que es muy rarita de ver en nuestro país. Nos subimos 1 hora y media por este sendero que era inclinadísimo, no la vimos allá, desafortunadamente. Nos regresamos con una gran decepción porque era el último día que teníamos en Jardín. Y el conductor nos dice: yo creo saber cuál es el ave que ustedes están buscando. El conductor del jeep, para que ustedes miren cómo la gente se va involucrando cuando un sitio se va convirtiendo en potencial para la observación de aves. Hasta los conductores y la gente del pueblo se va involucrando. Uno pregunta en Jardín: venga, ¿dónde es que se ve el gallito de roca? Todo el mundo sabe dónde se ve el gallito de roca. Lo llevan, le ayudan a cuidar, que es lo más importante. Y yo creo que ese ha sido uno de los factores para que el gallito de roca se haya establecido allá de esa manera como se ha establecido. Entonces nos dice el conductor: los voy a llevar, y me dicen: de pronto lo encontramos allá abajo. Pues efectivamente miren lo que logramos hacer. Este registro de Ampelion rufaxila, que es una cotinga muy difícil de ver en nuestro país. Entonces miren a todo el grupo aquí sacándole la fotico a la cotinga después de haber hecho ese viaje que precisamente buscaba ver esa cotinga. O la historia de estos españoles. Este especialmente llevaba 10 años buscando el pato de torrente, el águila paramuna, y obviamente pues vino a Colombia a ver el oxipogro. Si notan, tengo el mismo sombrero que él tiene allá, ¿cierto? Eso fue el regalo de haberlo llevado a ver el pato de torrente. Ese día estábamos buscando en el Nevado del Ruiz Geranoetus melanoleucus, que es el águila paramuna, y miren dónde lo encontramos. Bajando a Termales del Ruiz,
en una de las cercas que teníamos ahí en esa carretera. Entonces el tipo se quería morir de la dicha tenerla tan cerca, ¿no? Avanzamos otro poco, perdón, y esto fue ya en la parte de arriba, que es el Oxypogon stueli, una de las nuevas especies descritas o separada para nuestro país, que se puede ver en la entrada a Brisas, antes del Parque Los Nevados, ¿cierto? Ahí en la entrada del Parque Los Nevados precisamente. Bueno, después de todas estas historias, yo quería trascender un poquito más y ver cómo hacía para que la gente se nos involucrara un poquito más en el cuento de la observación de aves. Entonces, con la Sociedad Caldense de Ornitología propusimos hacer una salida mensual que se llama Vamos Todos a Pajarear, y que se está dando actualmente. Se ha hecho de manera ininterrumpida, solamente una vez por fuerza mayor, pero desde el año 2013 se viene realizando mes a mes, cada sábado, el primer sábado de cada mes se hace esta salida. Empezamos con 4 personas y hoy tenemos un recuento de unas 150 personas que se han estado rotando a estas salidas. Quiere decir que estos programas realmente son una buena oportunidad para la gente que quiere aprender a observar aves, ¿cierto? Entonces miren, aquí tenemos uno de los grupitos grandes después de consolidar el programa. Otra salida, una salida más, y miren que siempre hay afluencia de observadores de aves. Nos vamos a colegios, escuelas, empezamos a dar charlas sobre las aves que hay en la ciudad y lo importante que es aprender a cuidar los relictos donde ellas viven. Nos propusimos luego de eso otra meta, es cómo llegamos a más gente. Entonces nace una página en Facebook que se llama Manizales Birding. La idea era compartir algunas de las fotos de aves que estábamos fotografiando cerca, y de esa manera fuimos buscando pajareros y nos enviaban las invitaciones también, los fuimos aceptando y pudimos crear una comunidad en mi página de Facebook de aproximadamente unas 5.000 personas. Empezamos a subir foticos, estas son de las primeras foticos que empecé a tomar, y perdonarán la calidad, ¿cierto? Como les digo, pues soy solamente un aficionado. Pero Facebook nos sirvió para mucho más. Resulta que en este cerro, en la semana de ferias en Manizales, se hace un evento que son los juegos pirotécnicos, y los hacían en este cerro. En este cerro hay Odontophorus iperithrux, hay Picumnus granadensis, en este cerro hay Citalopus stilensis, que son aves endémicas, y unas 120 especies de aves más que pudimos identificar allí. Entonces, a través de redes sociales empezamos a hacer un movimiento y logramos que la alcaldía pasara estos juegos pirotécnicos hacia el centro de la ciudad, y este cerro queda protegido a partir de ese momento, y los juegos pirotécnicos no se hacen más allá. 8.700 personas firmaron para que retiraran los juegos pirotécnicos de allá. Después de eso se viene un reto más grande, y es cómo generar un mayor impacto. Entonces, en 2015 decido con mi esposa crear la Corporación para el Fomento del Aviturismo y Turismo de Naturaleza en Colombia, Coraves. Ha sido un reto enorme, ustedes no se imaginan, pero ahí vamos en el proceso. Es un aprendizaje todos los días. El que crea que tener empresa independiente es una cosa muy fácil, cuando lo haga se dará cuenta que es de mucha dedicación, inclusive